Buenos días, nos encontramos aquí con el pastor Estuardo Figueroa, es el pastor de aquí de la Alianza La República en Quito, en el sector norte, y vamos a hacerles unas preguntas de la investigación que tenemos. Entonces, pastor, bienvenido. Gracias, Marcelo. Mi nombre es Mafer Mariano y vamos a iniciar con las preguntas. Una de las preguntas importantes es, ¿hubo algo más del llamado del Señor que lo inspiró a convertirse en pastor? A ver, esto más bien tiene un poco de antecedente. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, Él me cautivó de tal forma que yo entré en una nueva dimensión de vida, que era la vida espiritual, y fue lo que ahora nosotros conocemos como el primer amor. A partir de esto, que yo tenía 16 años cuando me convertí, yo me propuse compartir el Evangelio con compañeros, hacer la misión, el mandato del Señor, ¿no? Y luego cuando yo me gradué, yo sí sentí un deseo de prepararme mejor para el ministerio y fue que decidí irme al seminario sin que yo tenga bien claro qué iba a hacer en el futuro. O sea, yo nada más quería prepararme y, y casi sin mucha reflexión me inscribí en el seminario cuando ya me gradué del colegio. Y es a partir del tiempo que yo voy reconociendo que lo que Dios quería es que yo sea un pastor. Entonces, cuando yo inicio mi preparación académica, yo no lo tenía bien claro el ministerio pastoral como tal, aunque sí conocía que mi vida debía dedicarse al servicio del Señor y entregarme por completo a su dirección. Y bueno, Dios ha sido bueno y fiel y Él me encaminó a que yo asuma el trabajo pastoral porque estaba implícito un llamado que inicialmente no lo tenía yo claro, pero que luego lo vi cuando Dios ya me puso a dirigir las iglesias. Ah, ok, gracias. O sea, no estuvo, no lo pude identificar, pero estuvo implícito. Exactamente, estuvo implícito, claro. Ah, ok, gracias. Otra pregunta es, cómo descubriría su llamado ministerial? O sea, ¿cómo usted se dio cuenta de que era su llamado? Bueno, yo creo que el llamado al ministerio no es, no está restringido al pastorado. El llamado de un cristiano es hacer la luz del mundo, ser la sal de la tierra y ser testigos. Son los dones que Dios nos va dando a medida que pasa el tiempo que nos van haciendo ver hacia dónde está encaminado nuestro ministerio. En el caso mío, Dios me dio el don de la enseñanza y el don de la predicación, si se puede llamar así, y vi que la gente era receptiva a ello. Y también es muy importante saber que el pastorado requiere un tinte, digamos, un ingrediente que es la misericordia y el amor. O sea, esto es bien importante en la vida de un pastor, porque Jesús lo ilustró, ¿no? Cuando dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces yo no puedo asumir o no puedo concebir un pastorado sin misericordia, sin amor, que es lo que se requiere dentro del ministerio. Entonces Dios sí me ha dado ese don de la misericordia y del amor, porque amo a las personas, amo a los creyentes, amo a los hermanos y quiero que se edifiquen. Entonces esto es en sí mismo la función pastoral. Ok, gracias, pastor. La otra pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos que usted ha enfrentado en el ministerio? Bueno, los desafíos son de poder hacer que la gente pueda encaminarse dentro de la voluntad del Señor, porque el llamado pastoral y el trabajo pastoral es casi como el trabajo de los profetas de la antigüedad, que hacían llamado a la gente a que se convierta, a que cambie de actitud, a que se enrumbe los caminos del Señor, y el pueblo de Israel siempre recio, renuente. Casi la iglesia replica eso. Entonces los desafíos son perseverar y estar allí, ¿no? Sin que esto nos llegue a desanimarnos ni a decepcionarnos, porque es muy fácil desanimarse y decepcionarse cuando a veces no hay respuesta o cuando a veces hay incomprensión o hay también murmuración. Esto se da. Y hay algunos ingredientes que como que coadyuvan a que esto se dé de una manera más propicia, y es cuando la iglesia
hace que el pastor sea una persona dependiente en lo económico totalmente de la congregación, es decir, es como un empleado de la iglesia, él y su familia dependen del salario de la iglesia, y esto sí trae bastante incomodidad en el ministerio a muchos pastores porque casi tienen que agradar a las personas para que todos se sientan contentos, y yo no me he prestado para eso. Yo he sido un pastor vivo ocasional, he trabajado y de tal forma que yo no le debo a nada, a nadie en el sentido humano y económico, pero sí a Dios, y es el amor a Él y el amor a las personas. Yo puedo trabajar con mayor libertad en esta dimensión, porque el desafío mayor que se tiene es justamente el aspecto económico y el sustento de la familia, que a veces puede ser un asunto muy áspero en el ministerio pastoral. Ok, gracias. Otra consulta es, ¿cómo usted equilibra o cómo lleva su vida personal y su vida ministerial? ¿Cómo le ponen equilibrio? Yo creo que no hay dicotomía en eso, es una sola vida. O sea, yo vivo mi vida dentro de mi casa como fuera de mi casa, vivo mi vida cuando estoy en el púlpito, hablo como hablo siempre, me expreso como soy, no imposto mi voz, no asumo una identidad que no me corresponde, soy el mismo arriba, abajo, atrás, adelante, a la derecha y a la izquierda. No hay dicotomía en eso, yo soy el mismo siempre y trato de serlo, porque no hay mejor forma, creo, que la autenticidad y la transparencia en la vida ministerial. Ok, gracias, pastor. Otra consulta importante para las generaciones es, ¿qué mensaje usted le dejaría a la iglesia de hoy? Un mensaje esencial para la iglesia de hoy. Bueno, si nosotros llamamos iglesia a los líderes nada más o a los miembros, pues yo creo que la pregunta estaría dirigida más bien a los pastores, porque esta entrevista tiene que ver con la función pastoral. Tendría que ser que el pastor en su inicio tiene que saber que ya la vida le pertenece al Señor, y que uno tiene que estar dispuesto a hacer muchas cosas por amor y obediencia a Él, a veces pagando un costo, ¿no? Y el costo no necesariamente es un costo económico, es un costo a veces de tiempo, un costo de incomprensión, un costo de ir frente a la adversidad. Y la otra cosa muy importante es que el pastor sí debe tener bastantes prioridades en su vida, o mejor dicho, claras las prioridades. Y la prioridad principal es que uno es un siervo del Señor, pues, ¿no? Y sirve a Él. Y a Él le debemos todo y a Él le agradamos. La otra cosa es que yo como persona que tengo familia, esposa, hijos, es muy importante que esa sea mi prioridad en el sentido horizontal, en el sentido humano. Yo no puedo sacrificar mi familia, mis hijos por el bienestar de la iglesia, como sí ha pasado en muchos casos con ministros. Entonces, básicamente sería tener bien claras las prioridades como siervos del Señor, como personas y como cristianos. Prioridades bien trazadas, bien entendidas, bien manejadas y bien vividas. Ok, gracias, pastor. La pregunta 6 dice, ¿cómo ha visto la evolución de la iglesia en los últimos años? Bueno, no sé a qué se refiere la evolución de la iglesia, pero yo puedo decir a manera general que la iglesia cristiana evangélica, desde que yo tengo conocimiento de la misma, era menos que una ameba en medio de la sociedad. No sé si sabía quiénes eran exactamente, porque yo conocí realmente una iglesia evangélica cuando yo era un niño y vi que era una sala ahí en una esquina con gente que se reunía, pero que se veía amable y todo. Luego, cuando yo me convertí, como dije, a los 16 años, era una novedad para mí. Éramos una iglesia bien pequeña. Yo soñaba con una iglesia de 100 miembros por lo menos, éramos como 20, 30 nada más. Para mí era un sueño una iglesia de 100. Pero luego he visto que el evangelio ha sido más aceptado que antes, y creo que eso se debe a que las generaciones posteriores ya a la mía han visto que el evangelio sí trae respuesta a las necesidades de las personas principalmente, y también ha visto una marcada decepción, si se puede llamar así, de la iglesia tradicional, que no ha dado respuestas muy puntuales a la necesidad ni personal, ni social, ni cultural. Entonces la iglesia evangélica ha ido ocupando estos espacios bien importantes y ha avanzado
predicó el Evangelio y todavía le queda mucho trecho de alcanzar. Entonces el campo todavía sigue siendo blancos para la siega, como dijo Jesús, y faltan obreros para la mies. Ok, vamos a la pregunta 7. Nos dice qué papel juega la oración en su vida diaria. Yo creo que la oración es como la respiración. Uno tiene que siempre estar en comunión con el Señor, además de tener los espacios personales de concentración, como dice Jesús, entrando en tu habitación, cierres la puerta y ores, que es importante y es lindo hacerlo. Más allá de eso hay una actitud de comunión permanente con el Señor mientras caminas, mientras entras, mientras sales, mientras estás en un lugar. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo donde cuando yo llego alzo mis manos, agradezco al Señor por permitirme tener lo que tengo y hacer lo que hago, y pido bendición de Él en este lugar, con las personas que llegan, con los quienes laboramos, y así en la iglesia, cuando yo voy a la iglesia, oro que cada persona al entrar sienta la presencia del Señor, salga edificada. Entonces en cada momento tiene que haber esa conexión de oración, porque debe estar presente en cada aspecto y circunstancia de nuestra vida. Entonces la oración para mí es como ¿cómo se llama esto? El timón, el piloto, como tienen algunos artefactos que está siempre encendido para poder producir la llama. En el caso de los calefones hay un piloto que está siempre encendido, que cuando se abre la llave se enciende y está ahí actuando. La oración es de ese piloto que debe estar siempre encendido para que se prenda al momento que nosotros necesitamos comunicarnos con el Señor. Amén, gracias. Vamos a la pregunta 8. Y vamos a cambiar un poquito de tema ya para conocer cómo se prepara sus prédicas. Y esa es la pregunta: ¿cómo se prepara para predicar cada semana? Ahora, esta pregunta ya va del secreto, ¿no? Porque todos tenemos secretos. No, estoy bromeando, no, es una broma. Es como que le dice a un cocinero a ver el secreto de su comida, ¿no? Entonces, okay. Pero es una broma. Realmente, lo que yo hago para cuando yo tengo que predicar es, primero, lo que acabamos de decir, orar al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo diga? Pon en mí los pensamientos, las ideas. Medito, le pido eso, que Él me ponga. Y oro que me dirija en la preparación. Y luego de esto, yo mastico ya la idea del tema y del pasaje bíblico que yo voy a dar. Y comienzo por escudriñar el pasaje en el que va a estar basada la prédica. Lo leo en varias versiones, lo mastico, lo vuelvo a masticar, entro en un proceso de rumiar el texto y de pensar por qué dice lo que dice, por qué esta palabra, por qué esta frase, por qué esta expresión, y luego lo voy ampliando en el contexto, y entonces ya voy teniendo un poco más claro, y luego comienzo a buscar algunas conexiones de esto con necesidades, con realidades, con pertinencias del momento, y cuando ya me doy cuenta ya tengo muy claro lo que tengo que decir, y ahora viene el proceso de desarrollarlo, eso, cómo lo inicio, cómo lo llevo a cabo, cómo lo concluyo y cómo lo entrego. Entonces, a breves rasgos es esa la forma en que yo preparo las ceremonias. Gracias, pastor. También tenemos otra pregunta, ya la 9, dice, ¿cuál es su versículo favorito y por qué es el favorito? A ver, mi versículo favorito es, creo que el de Marcos, que dice, en esto se resumen todos los mandamientos, ¿no? La ley y los profetas, en que ames a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que eso, como Jesús nos dijo, resume toda la Biblia, resume también la vida de una persona. Entonces es uno de mis favoritos, porque no es el único. Ok, gracias. Y para finalizar, dice, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que sienten el llamado al ministerio? Yo creo que el consejo es que la vida cristiana y la vida del Espíritu es como un río que corre, y cuando uno se mete, lamentablemente si ese río es fuerte, le va a arrastrar. Y en este sentido yo creo que sí, un joven debe dejarse arrastrar por ese río si es del Espíritu Santo, porque le va a llevar a circunstancias y a situaciones inesperadas, imprevistas, pero maravillosas y buenas. Yo he visto algunos jóvenes a los que yo dirigí que ellos tenían otros planes en su vida, pero
Dios les llevó por otro momento y a veces hasta me sorprendo ver a algunos jóvenes que dicen, pastor, estoy en un seminario, pastor, estoy ya en el pastorado. Recuerdo por lo menos dos casos, ¿no? El uno es de un niño que escuchaba las cosas del Señor junto con sus padres cuando yo visitaba a sus padres en la casa. Era un niño, pero él siempre era bastante inquieto en un buen sentido porque él interrumpía para expresar algo y decía, pastor, mira lo que me compró mi papá y todo eso. Y entonces él estuvo siempre cerca de sus padres y de la iglesia. Y cuando pasó el tiempo, él luego le vi trabajando en una radio cristiana, teniendo unos espacios muy hermosos y desempeñando eventos muy importantes. Entonces, Dios le llevó ahí porque él se dejó arrastrar por esa corriente del Espíritu. Ese es de un caso, y el otro caso es de otro joven que fue parte del grupo de jóvenes que yo dirigí en una iglesia. Y era un joven que en realidad era el líder de los jóvenes porque era el que más inclinaba la balanza a las cosas que los jóvenes hacían. Y él sí me dio bastante trabajo en los asuntos de los campamentos y todo eso, porque no hacía las cosas como uno esperaba, sino todo lo contrario. Por darle un caso, una ocasión un grupo fue, como decir, disciplinado o sancionado por alguna cosa que ni recuerdo, y la sanción que les impusimos era de que laven los platos. Entonces este joven al que me hago referencia, cuando escuchó que un grupo de jóvenes iban a lavar los platos junto con sus amigos cercanos, comenzaron a embadurnar los platos con la mantequilla, con la mermelada, o sea, dejar el plato lo más sucio posible para que lo lave. Entonces yo en ese momento, cuando me di cuenta, dije, los que estaban sancionados, se les quita la sanción y se les transfiere a este grupo que hizo esos los platos, y ellos lavaron los platos. Bueno, la cosa es que para más o menos que ustedes se den cuenta de que jóvenes que a veces uno dice, no, pues ¿qué va a ser un pastor? Pues si tiene estas actitudes. Pues pasó un tiempo, se casó, viajó a los Estados Unidos, se inscribió en el seminario de la Alianza en Naya College y se hizo pastor, y ahora es pastor en la iglesia, y es una persona totalmente diferente al joven que yo le conocí a lo que es ahora. Entonces es el Espíritu Santo que lo guía. Yo creo que él nunca pensó ni casarse con la persona con la que se casó, ni estudiar lo que estudió, ni ejercer el pastorado que estaba en su mente. Pero Dios es así, si no nos arrastra por la corriente de su Espíritu. Ok, gracias, pastor. Y una pregunta adicional que la voy a poner yo, que me surge curiosidad. ¿Usted considera que a los jóvenes, o sea, deben sentir el llamado, o como fue su caso, dejarse llevar por la palabra de Dios? Yo creo que el llamado no es fácil de identificarlo, porque hasta nos podemos autoconvencer de que es así cuando a lo mejor no lo es. Lo mejor es que nosotros asumamos una actitud de humildad delante del Señor y de obediencia, y lo que hemos hablado, ¿no? De la oración y decirle, Señor, porque yo eso sí hice. Yo cuando me gradué del colegio, yo fui con un grupo de jóvenes a un lugar alto de la ciudad, yo soy de Riobamba, y leímos el texto de Isaías que pregunta, ¿no? Isaías capítulo 6, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y todos hicimos un consenso de decirle al Señor, aquí está mi vida, yo quiero ir, cuenta conmigo. Yo hice eso con toda sinceridad y entrega. Entonces yo creo que Dios a partir de eso fue moviendo las circunstancias, uniendo los cabos, reacomodando las fichas para que yo de pronto esté en un seminario, esté graduado, esté con iglesia y esté haciendo lo que ahora estoy haciendo. Entonces es muy importante la disposición, la entrega que uno haga al Señor, que sea sincera, ¿no? Una entrega total. Y Dios toma esa vida y Él la hace, como fue en la vida de los profetas, ¿no? Jeremías, inclusive cuando Dios les llamó, Él dijo, Señor, yo creo que estás equivocado porque yo soy un niño, yo ni sé hablar. Entonces, a veces el llamado puede estar allí y nosotros ni reconocerlo, o a veces no saber que lo tenemos y a lo mejor Dios sí nos está llamando. Entonces es mejor que nuestra vida esté en dependencia del Señor, y Él va confirmando las circunstancias, los tiempos y las oportunidades. Entonces dejarnos llevar, porque el llamado del Señor es el llamado a servirle en lo que sea. Nuestra profesión es una forma de servir. Todas las cosas son oportunidades de servir. El pastorado como que es uno más en todas las cosas que se pueden hacer, que a lo mejor también Dios puede usar a alguien que sin querer incursionar en eso vaya al pastorado, que también conozco casos de personas exitosas profesionalmente pero con carga de iglesia,
han retomado su vida, han reiniciado sus estudios aún en adultez para por fin ir al pastorado. Creo que quizás vinieron con esa inquietud por años. A veces un llamado puede durar años en concretarse, pero lo que no se demora en cumplirse es nuestra obediencia al Señor en todo lo que nos pide que hagamos. Eso es inmediato. Gracias. Bueno, esas fueron las entrevistas con el pastor Estuardo Figueroa, de aquí de la Iglesia Alianza República en Quito, y esperamos que esta información que él nos comparte para el mundo nos pueda servir mucho. Le agradecemos, Dios les pastor, bendiga y gracias igual que también. Dios les bendiga. Gracias. Y se cerró. Creo que yo le puse pausa. ¿Qué puse?